este mensaje que le hemos llamado El León de Judá, parte 3. Hoy termina nuestra trilogía acerca del León de Judá. Así que si usted se perdió la parte 1 y 2, no se preocupe, ahora voy a hacer un repaso de las primeras dos partes para ya adentrarnos en esta tercera y última. Cuando preparaba esta serie de mensajes, me encontré un libro que había comprado y leído hace muchos años. Es este que está acá. Tal vez algunos han escuchado este libro. Se llama Las Crónicas de Narnia. En realidad es un compendio de libros. Son 7 libros que fueron escritos por un teólogo irlandés que se llama C.S. Lewis en los años 50. Él era ateo en un momento de su vida y él se convirtió al cristianismo. De hecho, es interesante cuando uno lee la historia de él. Uno de los amigos de él que le influyeron para que se volviera a convertir al cristianismo y dejara de ser ateo fue J.R. Tolkien, que es el escritor del Señor de los Anillos, era cristiano. Y entonces él se hizo cristiano y ellos eran escritores de la Universidad de Oxford y él quiso escribir una historia donde mezclara un poco la fantasía, era como para poder contarle a niños y adolescentes y enseñarles principios bíblicos. Y entonces él le gustaba mucho, él era irlandés, entonces le gustaba mucho como las historias del pasado de Irlanda. También él vivió como en la época de la Segunda Guerra y todo eso, y entonces él empezó a escribir un primer libro, que es el primero, que se llama El León, la Bruja y el Ropero. Y entonces en ese libro él trata como de explicar principios bíblicos con una historia de fantasía, y él escogió como para representar en su historia a Jesús la figura de león. Le puso Aslan. Aslan significa león en turco. Entonces tal vez mis amigos me ponen la imagen. Entonces esa es una imagen de una de las películas, porque se hicieron 3 películas de los libros. En esa película ahí ven a Aslan, el león, junto con uno de los personajes que era un niño que se llamaba Edmund, que cometió un pecado por la bruja que era representada por el diablo, y Aslan se sacrifica por el niño. Entonces ahí uno ve algunas cosas, pero digamos no es casualidad que el escritor haya escogido la figura del león para querer representar a Jesús, porque es lo que hemos venido estudiando, que el libro de Apocalipsis nos presenta a Jesús como el león de la tribu de Judá. Así que vamos a hacer un repaso de las primeras 2 partes para ya adentrarnos en esta tercera parte. La primera, recordemos, todo empieza con la historia del nacimiento de Judá, porque es el león de la tribu de Judá. Entonces recordamos la historia, empieza con Jacob. Jacob, que era hijo de Isaac, Isaac era hijo de Abraham. Entonces Jacob tenía un hermano llamado Esaú, y Esaú era el primogénito, era el que le tocaba la bendición de la primogenitura, pero Jacob desde que nació quería esa bendición, y un día con la ayuda de su mamá, de Rebeca, engañó a su papá, engañó a su hermano para que Isaac le diera a él la bendición de la primogenitura, y lo lograron. ¿Qué fue lo que pasó? Que Esaú se enojó tanto que quería matar a Jacob, y entonces él tuvo que huir, se fue a donde un familiar de su mamá llamado Labán. Ahí se enamoró de una de las hijas de Labán que se llamaba Raquel. Trabajó 7 años por Raquel, dice la Biblia, pero el día de la noche de bodas se la cambiaron. Le cambiaron a Raquel por la hermana mayor, que era Lea, porque el papá le dijo: no se puede casar la menor antes que la mayor. Y entonces al final Jacob tuvo que trabajar otros 7 años, pero tenía 2 esposas, Lea y Raquel. ¿Qué es lo que pasaba? Que la Biblia dice que a quien amaba Jacob era a Raquel, y Lea era menospreciada, era hecha a un lado, y eso la estaba afectando mucho. Pero en ese momento Raquel no podía tener hijos, y resulta que Lea le dio a Jacob su primogénito, Rubén. Así que ella dijo: claro, esta es mi oportunidad de ganarme el amor, la atención y ya no ser menospreciada por Jacob. Le voy a dar su primogénito. Pero ¿qué fue lo que nos dice la Biblia? Que a pesar de eso, Lea seguía siendo menospreciada por Jacob. Luego tuvo un segundo hijo y dijo: tal vez ya con 2. Luego tuvo el tercero,
y tampoco la actitud de Jacob no cambiaba hacia ella. Y entonces ya después dijo, me rindo ya. Por más hijos que tenga, no voy a obtener el amor, no voy a obtener la atención de este hombre, ya, me doy por vencida. Y cuando quedó embarazada de su cuarto hijo, dijo lo siguiente. Leamos para repasar Génesis. Ya les digo. Génesis 29:35. Dice, concibió otra vez, Génesis 29:35, y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Entonces Judá significa alabanza, y este es el origen, y este es el nacimiento de Judá. Judá nació como un sacrificio de alabanza que hizo esta mujer que había buscado todas las formas de ganarse el favor de su esposo, de ganarse su respeto, de ganarse su atención, pero dijo, esta vez alabaré a Jehová. Jehová, este hijo te lo dedico, te lo doy a ti, Judá. Entonces ahí empezó nuestra historia. Luego en la segunda parte estudiamos la vida de Judá. Entonces vimos que Judá era parte de los 12 hijos de Jacob. Entonces Judá era el grupo de los hijos de Lea, pero también Jacob después tuvo hijos con Raquel, su amada. Y el primero fue José. Y la Biblia nos dice que entonces empezó una dinámica familiar bastante disfuncional ahí, porque Jacob dice que le daba, no escondía, no disimulaba su favoritismo con José. Y eso generó odio, rencor, envidia en sus hermanos, al punto que querían matar a su hermano José. A ese extremo llegaron. Pero uno de los hermanos dijo, no lo matemos, tengo una mejor idea, vendámoslo como esclavo. Y el hermano que tuvo esa genial idea fue Judá. Judá fue el hermano que dijo, vendamos a José. Así que lo vendieron y luego hicieron todo un teatro ante el papá, haciéndole creer que una fiera, tal vez un león, no lo sé, pero que alguna fiera se comió a José, y entonces le hicieron creer que había muerto, pero en realidad no era así. Así que Judá empezó a hacer vida. Se fue, se alejó de sus hermanos, se alejó de su padre. Dice que se casó y tuvo 3 hijos, Onán y Selá. Y el mayor, se casó con una mujer llamada Tamar. Pero dice la Biblia que era tan malo, que Dios le quitó la vida, imagínense. Entonces recordemos que existía la tradición de que si un hermano se moría, el hermano que seguía se tenía que casar con la viuda para seguir la descendencia. Entonces se casó el segundo, Onán, con Tamar, y también se murió porque era igual de malo. Oiga, ¿qué clase de hijos tuvo Judá? Y entonces cuando ya llegaba el tercero dijo, no, Tamar, un momento, es que todavía está muy joven, démosle un tiempito, no me llame, yo la llamo. Y entonces se la llevó cuenteada un montón de tiempo, y ya Tamar estaba desesperada porque dice, ¿qué está pasando aquí? Y se dio cuenta que Judá había hecho ganado y estaba en un lugar, y se disfrazó de prostituta. Las prostitutas se ponían velo, se cubrían el rostro, así que ella se puso en un lugar donde sabía que pasaba Judá, y Judá la contrató, se acostó con ella. ¿Cuál fue la sorpresa de Judá? Uno, que la prostituta era su nuera Tamar y que la había embarazado, la embarazó. Y bueno, entonces imagínense la vergüenza de todo lo que pasó Judá. Y entonces al final se devolvió a la casa de sus hermanos con su papá, simplemente para darse cuenta de que había una gran hambre en toda esa región, y el único lugar donde había comida era Egipto. Y entonces ellos se van para Egipto. ¿Cuál es la sorpresa? Que el gobernador, el vicefaraón de Egipto es su hermano José. Al inicio ellos no lo reconocen, pero José sí los reconoce. Y entonces José hace que ellos vuelvan, y al final, bueno, la historia es larga, pero se la resumo. José se reveló a sus hermanos, los perdonó, incluido a Judá,
y ellos se fueron a vivir a un terreno que logró que el faraón les diera. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Que pasa el tiempo y ahora a Jacob le toca darle la bendición a sus 12 hijos. La bendición que él algún día tanto deseó, por la cual engañó y mintió y todo, ahora le tocaba dar esa bendición a sus 12 hijos. Y entonces habían dos candidatos principales a recibir pues la mejor bendición. El primero era por supuesto su primogénito, que era Rubén, que era el primero de los primeros. Y el otro era, digamos, su primogénito con Raquel, su favorito, que era José. Esos eran los que uno ponía como en el top ahí, que decían, esto les va a tocar bien buena. Judá, si agarra algo, que agradezca. Pero veamos la bendición que recibió Judá. Génesis 49 del 8 al 10. Génesis 49 del 8 al 10. Génesis 49, 8, 10 dice, Judá. Y aquí hay un juego de palabras, porque recordemos, Judá significa alabanza. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Wow, una bendición impresionante. Dice, te alabarán tus hermanos, se inclinarán ante ti. De luego vemos aquí el origen de lo que es el león, porque a partir de ahí recordemos que las tribus de Israel, cada una tenía su estandarte, su bandera. Y a partir de ahí el estandarte de Judá era con el escudo de león. Y entonces, y le da una promesa mesiánica impresionante. Dice que de su descendencia no se iba a apartar el cetro, y que el rey que iba a descender de él se inclinarían todos los pueblos. Una bendición impresionante la que recibió Judá. Muy bien. Ahora, seguimos con la historia. Hasta aquí no hemos salido del libro de Génesis, imagínense. Entonces, es interesante porque cuando uno investigando sobre el león, la Biblia menciona la palabra león 121 veces. Es un animal bastante importante dentro de la Biblia. No voy a mencionar las 121, sino, ya imagínense, tendríamos parte 4 o 5 y no sé hasta cuándo. Pero voy a mencionar algunas importantes para irnos adentrando y llegar al punto final, que es cuando se menciona a Jesús como el león de Judá. Entonces, es interesante porque el león en la Biblia se menciona tanto de forma simbólica como de forma, digamos, literal, es decir, el animal como tal, pero también se menciona muchas veces de forma simbólica y espiritual. Por ejemplo, un ejemplo importante es en el libro de los jueces. Recordemos, uno de los jueces fue Sansón. Y dice la Biblia que el espíritu venía sobre Sansón y le daba una fuerza sobrenatural. Y una de las descripciones más importantes de la fuerza que tenía Sansón es que dice que un día se encontró con un león. Cualquiera de nosotros se encuentra con un león, o salimos corriendo, decimos hasta aquí llegamos. Pero Sansón dijo, venga para acá, y se enfrentó con el león, y dice que lo mató con sus manos. Impresionante. Y eso es una descripción que nos da, de cierta forma nos describe la clase de fuerza que tenía Sansón. Luego viene otro personaje importante que era descendiente de Judá. Recordemos que cuando a Jesús se nos presenta como el león de la tribu de Judá, dice el león de la tribu de Judá, la raíz de David. David era descendiente de Judá. Y David también nos cuenta que tuvo sus encuentros con leones, porque recordemos, David era pastor de ovejas. A diferencia de José, que era el favorito, David más bien era el desfavorecido, el menos favorito en su familia. No le caía bien a sus hermanos. Y entonces, un día su papá lo mandó a llevarle provisiones a sus hermanos que estaban en batalla contra los filisteos. David llega así,
Simplemente dejar provisiones sin saber que su vida iba a cambiar ese día. Porque cuando llega se da cuenta que hay un gigante llamado Goliat que está insultando al pueblo de Israel, que está insultando a Jehová. Y él dice: ¿y quién es ese? Yo me le enfrento. Y todo el mundo se le queda viendo. David era muy joven. Y todo el mundo dice: ¿y usted quién es? O sea, ¿cómo usted se va a enfrentar a un gigante? Usted ni siquiera es soldado. Y entonces cuando le preguntan eso a David, David da una explicación. Dice: yo soy pastor de ovejas, y cuando viene un oso o cuando viene un león, yo se las quito del hocico y los mato. Oiga. Y entonces dice: si yo me he enfrentado a osos, si me he enfrentado a leones, no me voy a enfrentar a este gigante incircunciso filisteo. Venga para acá. Y sabemos la historia. David venció a Goliat. Muy bien. Ahora, entonces David llegó a ser rey de Israel. David llegó a ser rey de Israel. Su hijo Salomón construyó el templo, construyó el palacio, y esa fue como la época, digamos, dorada del pueblo de Israel, porque ya después empezó una etapa de decadencia. Y uno de los símbolos más importantes de esa decadencia que vino después de David y Salomón fue que el reino de Israel se dividió. Eran 12 tribus unidas que se dividieron. 10 tribus, dice la Biblia, que se fueron para el norte, y 2 tribus se quedaron en el sur. Los del norte establecieron su capital como Samaria, y por eso terminaron siendo conocidos como los samaritanos. Y los del sur eran Judá y Benjamín. Vea qué interesante: un hijo de Lea y un hijo de Raquel. Y entonces se terminaron siendo conocidos como el reino del sur o el reino de Judá. Y a partir de ese momento, este pueblo se terminó siendo conocido hasta el día de hoy como el pueblo de los judíos. Por eso se conocen como los judíos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que los judíos fueron conquistados por los babilonios. Los babilonios, el reino de Babilonia, el rey Nabucodonosor. Y el rey dijo: bueno, yo quiero que me traigan para acá a los jóvenes más inteligentes, más guapos, más sabios, con más potencial. Yo me hubiera ido en ese paquete, seguro. Qué autoestima. Pero entonces tráiganme a esos. Y entonces dentro de ese grupo, dice la Biblia, que estaban Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos. Y ellos pasaron ahí un montón de historias increíbles que están en el libro de Daniel. Por ejemplo, la primera dice que el rey Nabucodonosor construyó una estatua, y él dijo: el que no se postre ante esta estatua, va a caer un horno. Y los amigos de Daniel dijeron: no, nosotros no nos vamos a postrar en esa estatua. Entonces al horno. Y los metieron al horno, y Dios los rescató del horno. Dice que ni a humo olían. Pero algo interesante es que luego pasó el tiempo, vino otro reino, porque Daniel tuvo una visión donde él veía reinos que se sucedían. Y eso, Daniel fue testigo de eso, porque Daniel fue funcionario de Babilonia, y luego, cuando ya tenía muchos años, fue funcionario del imperio medo-persa, que ahora había otro rey que se llamaba el rey Darío. Y el rey Darío le tenía mucha estima a Daniel. Le tenía mucha estima, y eso, otra vez viene la envidia. Le tenían envidia a Daniel. Los compañeros de trabajo le tenían envidia, porque Daniel era íntegro, porque Daniel se conducía correctamente, porque Daniel sobresalía, era responsable en sus funciones, tenía el mejor cargo. Entonces ellos le tenían envidia. Si sus compañeros de trabajo le tienen envidia por hacer las cosas con integridad, le hace el libro de Daniel. Así que ellos le tendieron una trampa. Le dijeron al rey: rey, queremos que firmes un decreto, y ese decreto sea que todo el que ore a un Dios o a un hombre que no sea usted, sea echado al foso de los leones. Entonces el rey se dejó engañar por estos, firmó el decreto. Y es que ellos sabían que Daniel todos los días, 3 veces al día, abría sus ventanas en dirección a Jerusalén y oraba a Dios. Así que cuando ellos supieron la hora, llegaron a la casa de Daniel y le dijeron: ajá, ¿verdad? Está orando. Y lo llevaron ante el rey y le dijeron: rey, este está orando a otro Dios que no es usted. Y el rey dijo: no, Danielito, no. Y le dijeron al rey: usted firmó el decreto, no puede evitar esto.
Y el rey, con mucho dolor, hizo que mandaran a Daniel al foso de los leones. Dice la Biblia que el rey no durmió en toda la noche. Toda la noche pasó sin dormir. Dijo: Danielito, ¿qué hice? ¿Cómo me embarcaron estos? ¡Qué bárbaros! Se levanta en la mañana y llega al foso y dice: Daniel, el Dios a quien tú sirves te pudo salvar. Y Daniel le dice: sí, Dios envió a su ángel y cerró la boca del león. Aquí estoy, rey. Impresionante, ¿no? Entonces el rey llamó a los funcionarios que le habían hecho firmar el decreto. Aquí está Danielito vivo, ahora a ustedes les va a tocar ir al foso. Y dice que los tomó con sus familias, los echó al foso. No había pasado ni un segundo y se los habían comido los leones. Mejor ya no sigo con esa escena porque un poco violenta, ¿no? Ahora, hay un pasaje de Ezequiel donde él tiene una visión del trono celestial y la adoración. Y entonces ahí él describe lo que él llama 4 seres, que luego también el Apocalipsis nos los describe de la misma forma, porque él dice que vio 4 seres: uno que tenía forma de rostro de hombre, otro que tenía rostro de búfalo, otro tenía rostro de águila, dice que otro tenía rostro de león, que estaban ahí delante del trono. Ahora, hay otro pasaje que este es bastante conocido, pero que tiene una segunda parte que generalmente no se lee, pero tiene que ver con un león. Es el pasaje donde dice, tal vez usted lo ha escuchado, donde dice: y Jehová no hará nada sin que antes se lo revele a sus siervos, los profetas. Pero hay algo que dice después que quiero que leamos. Amós 3, del 7 al 8. Amós 3, del 7 al 8. Dice Amós 3, del 7 al 8, dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y luego dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Wow. Así como cuando el león ruge, todos los animales se dan cuenta, lo escuchan, temen, respetan. Así es cuando se proclama la palabra del Señor, la palabra profética más segura, que es su palabra. Todos lo escuchan, todos le temen, todos le respetan, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, cuando Dios habla, cuando se proclama su palabra por el mundo entero. Muy bien, eso fue como un repaso de los leones por el Antiguo Testamento. Ahora, Daniel tuvo una visión. Él vio que había un primer reino que fue el imperio babilonio. Luego vino el imperio medo-persa, donde él también estuvo. Luego vino el imperio griego, Alejandro el Grande. Y luego vino el imperio romano. Y el imperio romano es el imperio que está dominando en los tiempos en que se desarrolla el Nuevo Testamento, en que nace Jesús, en que nace la iglesia. Al inicio los romanos no se metían mucho con la parte religiosa de los pueblos que dominaban. Ellos no se metían mucho. La prueba más evidente de eso es Poncio Pilato, que dice: yo me lavo las manos. Judíos, si ustedes quieren matar a este Jesús de Nazaret, son ustedes. Yo me lavo las manos. Es un asunto religioso entre ustedes, allá ustedes. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que luego los emperadores romanos, recordemos que el rey Nabucodonosor, él quería que lo adoraran. A los emperadores se les metió el mismo bicho, vamos a decirlo así, y empezaron a reclamar adoración para ellos. Ellos decían: tienen que adorar al emperador. Y eso trajo problemas tanto para los judíos como para los cristianos. Los judíos hicieron una revuelta y no les fue bien. Les destruyeron el templo. Los romanos, el general Tito, en el año 70 después de Cristo, unos años después de la muerte de Cristo. Y a los cristianos empezó una persecución voraz, intensa, que duró cientos de años. Y los historiadores nos cuentan, por ejemplo, que a los cristianos, los romanos, los quemaban vivos y los usaban como antorchas para alumbrar en la noche.
Y luego el circo romano. El circo romano no eran payasos, no eran malabaristas. El espectáculo era enviar personas, en especial cristianos, a enfrentarse con fieras como tigres, como leones, y que se los comieran. Ese era el espectáculo, esa era la diversión. Así que eran tiempos muy difíciles, y este tiempo de persecución lo vivieron los primeros cristianos. Así que Pedro le escribe a los cristianos judíos dispersos. Su primera carta tiene como propósito enseñarles, motivarles, aún en medio de la persecución, aún en medio de la prueba, a seguir siendo cristianos y seguir adelante con su fe. Y les escribe dos cosas que para mí son súper importantes y siguen siendo relevantes para nosotros el día de hoy. Quiero que leamos Primera de Pedro 4, del 12 al 13. Primera de Pedro 4, del 12 al 13. Y luego quiero que leamos Primera de Pedro 5, del 8 al 9, porque vamos a ver algo bien interesante acá. Primero, Primera de Pedro 4, del 12 al 13. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro les está diciendo: ustedes están en prueba, no se sorprendan. Y luego les dice, pasamos al 5, del 8 al 9, que da una imagen bastante peculiar de lo que está sucediendo. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Wow. Yo cuando leo esto digo: wow, esto es para nosotros hoy. Porque, hermanos, conforme se va acercando el tiempo, la persecución va a crecer en la iglesia. Ya está. Ya hay muchos países que son catalogados como países cerrados, donde ser cristiano es motivo de persecución y hasta muerte. La persecución vendrá sobre la iglesia. Y en ese momento Juan también está siendo testigo y víctima de la persecución, porque a Juan lo toman y lo manda a una isla llamada la isla de Patmos, que era una isla cárcel, vamos a decirlo de alguna forma. Y entonces Juan sufre las consecuencias de la persecución que en ese momento están sufriendo los cristianos. Juan está siendo perseguido, como decía Pedro, por este león rugiente que anda buscando a quien devorar, presas sin misericordia. Esa es la situación que está viviendo la iglesia en ese momento. Es una situación tensa, difícil, de persecución, de vida o muerte. Y en medio de eso, Juan tiene esta visión del Apocalipsis, la revelación. Y entonces Juan empieza a tener todas estas visiones que lo llevan en una montaña rusa de emociones, porque de alguna forma le dan esperanza en medio de lo que él está viviendo, pero también hay momentos en que él dice: wow, esto se va a poner cada vez más difícil. Y llega un momento que es bastante tenso en la experiencia espiritual que está teniendo Juan, y está en Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, del 1 al 5. Es una situación tensa la que está viviendo Juan. Es decir, Juan no solamente está con la tensión de todo lo que está viviendo por la persecución, el hecho de ser enviado a una isla desierta, el saber que qué va a pasar con su vida. Juan había sido testigo de todo lo que venía pasando. En sus cartas vemos sus preocupaciones por las falsas doctrinas que habían entrado a la iglesia. Juan nos habla del espíritu del anticristo también.
Juan está bajo una tensión muy fuerte. Y aquí sucede lo siguiente, dice Juan en una de esas visiones, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y entonces Juan entra aquí en una depresión, porque dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro. Es decir, Juan dice, yo que ya estaba teniendo esperanza, ay, las perdí. No hay uno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Ahora qué hacemos? Ya perdí la esperanza que tenía. Pero dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Juan, sí hay esperanza, sí hay uno que es digno, y le llaman el león de la tribu de Judá. Hermanos, conforme más nos acerquemos al final, más fuerte será la persecución. Juan incluso le puso nombre a esa persecución final que vendrá. Él le puso la tribulación y la gran tribulación. Vienen tiempos difíciles para la iglesia. Y la persecución se va a intensificar, lejos de bajar, se va a intensificar más y más y más y más. Y el diablo va a salir como león rugiente buscando a quien devorar. Va a ser su último intento de decir, aquí me llevo a los que pueden, me los devoro, me los como. En su último intento desesperado. Esos son los tiempos que vendrán. Pero así como hay un león rugiente que nos está persiguiendo para devorarnos, la Biblia nos dice, hay un león que está de nuestro lado para defendernos, que es más fuerte, que es más valiente y que venció y vencerá. ¿Qué aprendemos de todas las historias que hemos visto de leones? Muchísimo. La Biblia dice que el Espíritu venía sobre Sansón y le daba fuerza hasta para vencer leones. Quien nos dará el poder y la fuerza para vencer la persecución, la tentación y todo lo que viene es el Espíritu Santo de Dios. Él nos dará la fuerza para que aun cuando venga el diablo como león rugiente lo podamos resistir, podamos permanecer, podamos perseverar. David dice que él luchaba con leones para cuidar el rebaño. Hermanos, como nunca antes tenemos que cuidar el rebaño, que ninguno se aleje, que ninguno se pierda. Y si, como decía Jesús, si una oveja, una se aleja, tenemos que ir por ella, porque esas son las víctimas preferidas del león, las ovejas solas, las vulnerables. Pero nosotros no podemos permitirle que se aproveche de eso. Y como nunca antes tenemos que ser un rebaño, tenemos que cuidarnos y que ninguno se aleje, que ninguno se pierda. Tenemos que cuidarnos unos de otros. Y si vemos que alguien se está alejando, como decía el pastor con el cayado, venga para acá, no se me aleje, quédese aquí porque aquí es donde estamos seguros. Tenemos que ser como David, valientes, y no permitir que el diablo, que el león nos devore, se lleve a ninguno. Y si se lo tenemos que quitar del hocico, como hacía David, se lo quitamos, porque cada alma cuenta. Tenemos que ser valientes como iglesia. Vendrán tiempos donde permanecer en la fe, no negar nuestra fe, nuestros principios, nos va a pasar como a Daniel, donde algo tan sencillo como orar, como lo hacemos con libertad hoy,
el día de mañana puede ser que no sea tan libre y no sea tan fácil. Y nos van a echar al foso de los leones. Pero Daniel dijo: Rey Darío, Dios envió su ángel para cerrar la boca del león. Y así a todos esos cristianos que permanezcan firmes a su fe, a sus principios, aún en la persecución, aún con todo lo que venga, Dios enviará a sus ángeles para defendernos. Podemos permanecer firmes, Dios nos defenderá. Y si algo que quiere que el diablo quiere que hagamos es intimidarnos para callarnos. Pero dice la Biblia en Amós, como leímos, Dios no hará nada sin que lo revele a sus siervos los profetas. Así como el león ruge, ¿quién no temerá? Nada nos hará callar de proclamar el evangelio por el mundo entero. Y que tiemble el cielo, la tierra y debajo de la tierra cuando se proclame la palabra del Señor. Porque así como dice, cuando el león ruge, ¿quién no temerá? ¿Quién no temerá? Cuando se proclame la palabra del Señor, la bendita palabra de Dios. Porque está escrito: y se proclamará este evangelio y entonces vendrá el fin. Que en la iglesia nunca, a pesar de la persecución, a pesar de la prueba, que nunca dejemos de proclamar el evangelio, que nunca se calle nuestra boca y que seamos valientes. Amén. ¿Qué tal si usted se pone de pie en esta mañana? Señor, hoy estamos delante de ti. Señor, sabemos que vendrán tiempos difíciles para la iglesia. Como dice Pedro, nuestro adversario, el diablo, como león rugente, va a salir buscando a quien devorar. Ya en muchos lugares el ser cristiano es motivo de vida o muerte. Pero lejos de atemorizarnos, lejos de amedrentarnos, lejos de callarnos, Señor, danos la valentía para hacer la iglesia en los tiempos que vienen. Porque si bien es cierto, hay un león rugiente persiguiéndonos, sabemos que hay uno más fuerte de nuestro lado. El único digno en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El gran vencedor, el león de la tribu de Judá, está de nuestro lado. Así, Señor, como tú le dabas fuerzas a Sansón para derrotar leones, te pedimos, Espíritu Santo, en estos últimos tiempos, derrámate sobre tu iglesia para que le des el valor, el denuedo y la fuerza, para que aún en medio de la prueba, del fuego de prueba y la persecución que vendrá, sigamos siendo una iglesia valiente, que siga siendo luz en este mundo de oscuridad, que sigamos proclamando el evangelio en todo el mundo. Señor, cuando estemos en la prueba, así como, Señor, salvaste a Daniel en el foso de los leones, manda tus ángeles en las cárceles donde nos manden, pero que, Señor, que venga tu protección y tu salvación milagrosa sobre nosotros. Señor, que todos permanezcamos en el redil y que cuando veamos que una oveja se aleja, no seamos indiferentes, vayamos por esa oveja que se fue, como hacía David, que aunque estuvieran en la boca del león, él decía: esta oveja es mía, y se la quitaba. Que seamos una iglesia como nunca antes, que se cuida, que ya no seamos indiferentes, que ya no seamos individualistas, que ya no nos importe si alguien se fue. Claro que nos tiene que importar, claro que nos tiene que doler, claro que tenemos que ir por esa oveja, aunque sea solo una, pero vale la sangre de Cristo y tenemos que ir por ella. No podemos permitir
que el diablo devore y devore y devore. Tenemos que ser la iglesia de Dios. Y como dijo Pedro, no se sorprendan del fuego de prueba que vendrá. El diablo anda como león rugente, pero dice resistir al diablo. Lo podemos resistir, lo podemos vencer, le podemos quitar a los que quieren quitarnos. Dios nos puede librar de donde quieran enviarnos, del foso de los leones a la cárcel, donde sea. Dios nos puede librar. Señor, danos esa valentía del león. Danos esa valentía del león para ser esa iglesia fuerte y valiente. Como tú le dijiste a Josué, sed valiente, sed valientes. Que la iglesia sea valiente hoy. Y aunque venga lo que venga, aunque pase lo que pase, que nunca neguemos nuestra fe. Como lo hizo Daniel, que aunque le costaba ir al foso de los leones, él dijo: yo no niego mi fe, yo seguiré orando hasta el último día al Dios